Ahí está matando como tú mismo decías, a mis deseos, a mis intenciones, a lo que yo quiero, a lo que yo tengo planeado, a lo que voy a hacer. Esa obediencia siempre va a matar ese yo. Esa obediencia va a matar esos planes que tú tienes, esos que tú quieres hacer, eso que tú mismo has provocado llamar tu atención y tú has deseado hacer para traer los planes de Dios a tu vida. Porque a veces nosotros tenemos llamados de parte de Dios, tenemos palabras de parte de Dios, tenemos muchas promesas de parte de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a nosotros negarlo nosotros mismos, a negar ese yo. Abraham está dispuesto a sacrificar lo que han conseguido sus manos con tal de abrazar lo nuevo que el Padre va a traer a su vida. Cosas que él humanamente no pudo conseguir, humanamente nunca obtuvo, pero que el Padre se las va a entregar. Y él está diciendo, ¿qué yo tengo? ¿Qué me costó sacrificio? Pues yo lo doy por basura. ¿Era una basura? No, no era basura. Le había costado sacrificio. Él lo daba por basura a causa de lo que el Padre le iba a prometer. Por eso, sin importar el escenario de edad que tenía su esposa y que tenía él sabía que al Dios que le estaba sirviendo era el Dios de lo imposible. Ey, vamos al tema. Vamos arriba. Génesis capítulo Como que me gusta. 17, para que Lenin está ausente todo el día, no sabe esta palabra de hoy. Como lo que me En gusta. Génesis 17. Y vamos a orar hoy también. Estamos en reposo. Síganse siendo miembros del canal, por favor. La circuncisión. Génesis 17. ¿Cómo circuncisión? Génesis 17, la circuncisión, señal de pacto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y será padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en su generación, por pacto perpetuo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Sigo, maestro. Sí. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violentado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai,
mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años has de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a salud un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar por mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Claro ahí. Bien, sigamos el video de arriba. ¿De dónde le damos? De arriba. Estoy leyendo y analizando. Vamos de nuevo. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto sobre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la gran en que morás toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. ¿El maestro quiere que lo leamos completo? No, él quiere que otra vez lo vamos a leer. Él quiere eso es lo que me... Ir Ya yo lo desmembrando leí. la palabra. No, él quiere que Ir analizando. que vayamos hablando de aquí de Vamos a la interpretar. experiencia pues, que tuvo Abraham con Dios. ¿Entiendes? ¿Saben ustedes lo que es el prepucio? Es lo del hombre. ¿Qué es? La parte que cuando se circuncida el hombre es la parte la cual se elimina y se quita. Eso era lo que estaba hablando. Eso representaba en ese tiempo pureza. Y lo hacían más cuando tenían esa responsabilidad que tenía a Abraham en esa nueva asignación que el padre Dios le le quería. estaba dando, santo. Exactamente, Es claro. lo que cubre el miembro y lo que se va retirando para el beneficio de la gente que está conectada. A mí lo que más me llamó a la atención, independientemente de todo lo que Dios vino tratando con Abraham, la promesa que Dios le hace a Abraham, una de las cosas que más me llama la atención es cómo Dios pues le dice a Abraham que le dará
un hijo. Y no solamente que le dará el hijo, sino que será padre de multitud. Sara, su esposa, madre de multitud. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos las cosas imposibles. Nosotros a veces vemos las cosas que no pueden pasar, vemos las cosas que no tienen solución y quizás pensamos que no vamos a quedar en esa misma condición. Quizás la preocupación de Abraham era porque no tenía quizás ese hijo legítimo, ¿me entiende? Con su esposa. Y Dios le dice, te voy a dar a luz un hijo. Y no solamente Dios le dice que le va a dar el hijo, sino que también le pone nombre al hijo. Y dice la Biblia que Abraham se ríe y cuestiona y en sí. ¿Puede una mujer de 90 años dar a luz? Ahí. O sea, él se ríe como, oh, Jehová, tú te estás burlando de mí, o tú te estás riendo de mí, o algo por el estilo. A veces nosotros estamos pasando por situaciones y estamos en una condición crítica de nuestra vida, que quizás pensamos que ya no damos para más nada, que ya lo que estamos esperando el momento, pues, es que necesitamos para partir de esta tierra. Pero en ese momento Dios tiene planes contigo. A veces nosotros pensamos que nuestros planes son los planes de Dios. A veces nosotros pensamos que como van a suceder las cosas es como nosotros tenemos planeado en nuestra mente. Pero de igual manera sale Dios al encuentro de un ser humano y en cuestiones de segundos, Blanca, le puede cambiar la vida, le puede transformar la vida. Donde tú pensaste que terminaste, es ahí donde Dios está pensando. Entonces, Él se ríe. Le dice como, pues de una mujer de 90 años, a darnos un hijo. Le dice, te voy a dar un hijo. Y no solamente un hijo, ¿tú me entiendes? Te voy a hacer padre de multitudes. A veces nosotros, nuestra condición actual, nos limitas. O es todo lo contrario a lo que el padre dice, porque, perdón interrumpite ahí, Leinel. El tipo, cuando llega a ese escenario, ya el tipo tiene un plano hecho. Claro. ¿Por qué? Porque recuérdate que antes de esa promesa hay un llamamiento. Claro. Y en el momento de llamamiento es donde tú te encariñas y entras en confianza con Dios. Yo, cuando estudié la historia, Dios me dio una palabra y me dijo, hay obediencias que te harán economizar sacrificios. Hay obediencias, hay cosas que tú la vas a conseguir con obediencia, que te vas a tener que limitar de hacer ciertos sacrificios, como lo que le pasó a él. ¿Y qué tal? ¿Qué tú pensarías si yo te digo que la obediencia provoca muerte? La obediencia. Pero vamos a ver en qué tipo de contexto, porque cuando tú obedeces, aunque genere una muerte, esa muerte tiene que producir algo porque tú estás siguiendo un patrón, tú estás siguiendo una coordenada. Claro. Entonces, algo va a obrar con eso. Exacto. Algo se va a manifestar. Suena fuerte, pero si tú recibiste una dirección, una directriz, puede ser que también sea una muerte no en sentido literal, sino que sea una muerte, por ejemplo, a tus emociones, a tu carácter, a un comportamiento, a una disciplina que tú tienes tiempo haciendo. Entonces, vamos a tomar esto en cuenta. Y aún puede provocar una muerte física. Lo único es que esa obediencia nunca va a ser en vano. Exacto. La obediencia provoca muerte. Y la muerte provoca fruto. Porque si tú te das cuenta, Abraham estaba siendo obediente ahí. Abraham fue obediente a Dios. ¿Me entiendes? Cuando Dios también le pide el hijo, él fue obediente. Pero si te das cuenta, cuando el ángel se le aparece, el ángel le dice, por cuanto has hecho lo que Dios te ha mandado y no me ha negado tu único obediencia. hijo. Él llegó a quitarle la vida al hijo. No, físicamente, no. Pero para el ángel lo hizo. Porque el ángel se le apareció y le dice, por cuanto obedeciste a Dios. O sea, si él lo obedeció fue porque lo hizo. ¿Me entiendes? Esa obediencia de Abraham, que qué bueno que tocaste ese punto. Y que siempre, eso es lo que antepone el escenario del capítulo 17. Ahí está matando al yo. Ahí está matando a mí, como tú mismo decías, a mi deseo, a mis intenciones, a lo que yo quiero, a lo que yo tengo planeado, a lo que voy a hacer.
esa obediencia siempre va a matar ese yo. Esa obediencia va a matar esos planes que tú tienes, esos que tú quieres hacer, eso que tú mismo has provocado llamar tu atención y tú has deseado hacer para traer los planes de Dios a tu vida. Y cuando tú llegas a ese punto de tu vida, esa obediencia va a traer mucho fruto. Por eso que Juan dice, de hecho os digo, que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo. Mas si muere, trae mucho fruto. Ya entendí. Por eso digo, la obediencia provoca muerte, pero esa muerte va a traer fruto. Produce vida. Venga acá. Eso suena fuerte. Y oye esto, el verso 1 del capítulo 17 que nos pone a leer el maestro, al final del verso 1 del capítulo 17 menciona una palabra que es muy interesante. Dice, y le apareció a Jehová y le dijo, o sea que quien está prometiendo aquí, quien está hablando en primera persona es Jehová. Amén. En sentido literal, y le promete a Abraham y le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Hay un asunto aquí, por ejemplo, a mi hijo yo he tenido la oportunidad, no en una, sino en varias veces, de hacerles promesas. A mi esposa, no en una, sino en varias ocasiones, yo he tenido la oportunidad de hacerle promesas. Igual con mi madre, con un amigo, tal vez con Leinel en una ocasión. Anyway, pero yo puedo hacerte una promesa. El asunto conmigo es que hay circunstancias humanas que se me presentarán en la vida que tal vez van a hacer que aunque yo tenga el deseo, aunque yo tenga el compromiso, aunque yo tenga la intención de poder cumplirte, al yo ser humano, al tener limitaciones, aunque yo tenga el sentido de cumplir mi promesa, hay escenarios que me pueden hacer que yo no las pueda cumplir. Yo prometo que voy a estar ahí en ese momento, en ese lugar, en esa graduación. Se me pichó el carro, se enfermó fulana. O sea, se pueden crear condiciones, se pueden crear escenarios que incumplan la palabra que yo te di. Lo primero que Abraham está teniendo en cuenta es que quien está prometiendo en el capítulo 1, hay un escenario, hay una circunstancia que puede evitar que la palabra que Dios suelta sobre Abraham no se pueda cumplir. No existe ninguna, porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de él, no puede retornar atrás vacía. No es una opción, es que no retorna atrás vacía, porque inmediatamente sale de la boca de Dios y está diseñada para cumplir y crear todo aquello por lo cual fue enviada. Sí, por ahí un punto, Jensi. Dígame. Yo creo, pues, hablando del tema, yo creo que sí hay una manera de, como digo yo, distorsionar eso. Y esa manera es siendo desobediente. Recuerda que Dios le hace una promesa a Abraham, pero también le deja un mandato. ¿Me entiendes? Si el hombre no hubiese creído y no hubiese obedecido, quizás no se cumple la promesa, quizás no se cumple lo que Dios quería hacer con él. Porque a veces nosotros tenemos llamados de parte de Dios, tenemos palabras de parte de Dios, tenemos muchas promesas de parte de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a nosotros negarlo nosotros mismos, a negar ese yo. Sí, pero para que tú veas, eso yo estoy 100%, pero en la actitud de Abraham es diferente y te voy a explicar por qué. Te digo por qué. Dos cosas. Lo dije hace como 3 días aquí, no sé, yo creo que tú no estabas. Dos cosas, para que tú veas el compromiso que tenía Abraham. En el momento, porque recuérdate que en el capítulo 17 estamos hablando de una promesa, pero hay un escenario que es en el del llamamiento. Y en el momento del llamamiento hay dos escenarios que se le presentan a Abraham. Número 1, dirección. Y número 2, separación. Cuando tú analizas el texto, tú te das cuenta que él recibe las coordenadas y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Está hablando de una separación. ¿Separación de qué? De lo que lo vio crecer, de lo que él está acostumbrado, claro, de donde él se siente cómodo, de donde él está en confort. Él le dice, vete. Está hablando de separación. ¿Por qué? Porque antes de Dios comenzar a hacer el momento de tu promesa, Él te va a separar. Él te va a separar del lugar de tu confort. ¿Por qué Dios necesita separarme del lugar donde yo estoy al lugar donde Dios me va a llevar? ¿Por qué? Porque en el lugar de tu confort, tú te sientes acomodado. Tú no das el 200 por ti. Por eso, yo decía, creo que ayer mismo estamos diciendo todos estos mismos términos, de que por eso Eliseo se despidió de todo lo que él tenía antes de emprender el camino hacia Elías.
porque podía pasar cualquier circunstancia en el futuro que lo iba a reprimir y él podía volver al lugar donde él estaba como en confort, donde él tenía seguridad. Mas sin embargo, en el medio del camino profético que él estaba siguiendo en su futuro, se podía tornar cualquier situación difícil, no tenía cómo devolverse, tenía que proseguir hacia adelante. Y lo segundo que Dios habla a la vida de Abraham es una dirección. ¿A qué tierra era que él lo estaba llevando? A la que él le iba a mostrar. Específicamente, hay una dirección que tú tienes que seguir, es la que el Padre te dio. Cuando tú decides separarte, Leiner, la separación es el escenario, es el ring de pelea. Cuando Dios te separa es para entrenarte, porque para la promesa que Dios te hizo, para la promesa que Él va a completar en tu vida, no lo va a hacer en el lugar donde tú estás acomodado. Necesitas moverte. Por eso tal vez hay amigos que Dios te va a mover de ellos, trabajos que Dios te va a mover de ellos, situaciones que Dios te va a mover de ellos, porque en el lugar donde tú estás Dios no se puede manifestar. No es que no quiere, es que tal vez el escenario no es el pertinente, pero inmediatamente te muevas, vas a recibir coordenadas del nuevo destino en el cual Dios te va a llevar, y en ese lugar será el escenario de donde Dios te va a dar tu promesa. Amén. Pero ya recuérdate que cuando tú estás en el escenario de la promesa, ya tú no estás normal, ya tú vienes circuncidado. Ya tú vienes mentalmente dispuesto a seguir sacrificando en pos de la promesa que Dios te hizo. Porque ya tú comenzaste a sacrificar. Es el punto muy importante. Ya tú sacrificaste. Es el punto muy importante. No devolverte a mitad de camino. Y guardar lo que verdaderamente Dios quiere que tú guardes. Por eso Él en el versículo 9 le dice nuevamente: dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardará mi pacto. O sea, hay un punto muy importante. Hay un punto muy importante en lo que es la obediencia. ¿Me entiendes? Porque si no hay obediencia, absolutamente no hay nada, aunque Dios tenga toda la intención del mundo. Porque Dios no puede violar su propio principio. ¿Me entiendes? Entonces, mira, ahí está Chío preguntándome que si era la comida en serio. Alguien que dice que... No, Chío, no. No diga que no. Consulten aquí que primero, que yo vaya a llevar, no hay movimiento de nada. Oye, ¿eso fue que te bajó, maestro? No. Entonces, lo más bonito de todo esto es como la disposición que él tenía. Aparte de esa palabra, y sí, como tú dices, de que claro, Dios, cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace. Dios lo va a hacer. Pero Dios siempre anda buscando una persona dispuesta. Alguien que abra su corazón y que deje que sea Dios quien opere. Que sea Dios quien haga los planes. Que sea Dios que dé el mandato. Que sea Dios que diga cómo se va a hacer las cosas. Por eso él le dice... Sin importar lo que tú tengas... Sin importar lo que tú tengas... para perder. ¿Por qué? Porque el escenario de la promesa en el capítulo 17. Pero Abraham desde el capítulo 12, verso 5, 13... pues usted puede leerlo, capítulo 12 y capítulo 13. Maestro, te comienza a dar un perfil del estatus que tiene Abraham. Que en el momento que él tiene que separarse, es como que yo te dijera a ti que yo estoy en una condición de pobreza extrema, que yo estoy en una condición de que yo soy un perro muerto, que no tengo donde recostar mi cabeza, de que yo literalmente irme o moverme representa absolutamente nada, porque donde yo estoy no tengo nada, yo no tengo nada que perder. No. Exacto. Desde el capítulo 12 y 13 está marcando de que el tipo es una persona que económicamente el moverse representa sacrificio. Por lo tanto, a la hora de que él decide emprender ese camino profético en busca de una promesa, porque él podía tener economía, podía tener ganado, podía tener vaca, pero lo que él deseaba de verdad no lo tenía. Y él despegarse de todo esto, le está diciendo al cielo, de lo humano, de lo que yo con mis manos conseguí, yo estoy dispuesto a tenerlo por basura, con tal de yo adquirir lo que tú tienes para mí. Repite eso de nuevo. Abraham, lo de su mano, lo que él tiene en su mano, estaba dispuesto a darlo por... Abraham en su mano ha adquirido cosas por su esfuerzo, por su sacrificio. Abraham está dispuesto a sacrificar lo que han conseguido sus manos con tal de abrazar lo nuevo que el Padre va a traer a su vida. Cosas que él humanamente no pudo conseguir.
humanamente nunca obtuvo, pero que el Padre se las va a entregar. Y Él está diciendo, ¿qué yo tengo? ¿Qué me costó sacrificio? Pues yo lo doy por basura. ¿Era una basura? No, no era basura. Le había costado sacrificio. Él lo daba por basura a causa de lo que el Padre le iba a prometer. Por eso, sin importar el escenario de edad que tenía su esposa y que tenía él sabía que el Dios que le estaba sirviendo era el Dios de lo imposible. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en una generación de personas desobedientes que no quieren de verdad rendirse? Mira, estamos viviendo en una generación del yo. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Hoy en día estamos viviendo una generación del yo, lo que me conviene, lo que me traiga beneficio, lo que me haga sentir bien, donde yo esté bien, donde mis hijos estén bien, donde yo esté cómodo. Y cuando vemos la historia de estas personas que fueron llamados por Dios, estas personas fueron llamadas por Dios sin ningún tipo de condición. Estas personas fueron llamadas por Dios simplemente en un acto de tú tienes que ser obediente. Porque la obediencia siempre va a marcar la diferencia. Date cuenta de algo, cuando Jehová manda a Saúl a que llegue a Amalek y le quitara la vida a todo el mundo, animales, niños, niñas, todo el mundo, todo el que se interponga en el camino se va. Y Saúl deja al rey de Amalek vivo, deja a los animales que estén más bonitos, más gorditos y todo esto. Y Samuel le sale al encuentro a Saúl y le dice, ¿por qué ha hecho esto? Él le dice, no, yo dejé los animales más gorditos, más bonitos para traerle sacrificio a Jehová tu Dios. Y Samuel le dice, ciertamente mayor es la obediencia que el sacrificio. Cuando tú eres obediente, Blanca, exclusivamente cuando tú sabes que Dios te dijo algo y tú obedeces a eso que Dios te dijo, puede pasar cualquier cosa y tú siempre vas a terminar en el destino profético que Dios asignó para ti. Pero el punto más importante que nosotros no queremos doblegarnos es al negarnos a nosotros mismos, cargar esa cruz y seguir a ese Jesús que nos llamó, a ese Jesús que cambia nuestra vida, ese Jesús que nos transforma, ese Jesús que cuando estábamos hechos nada, quizás teníamos dinero, quizás teníamos fama, quizás teníamos todas las mujeres del mundo, quizás teníamos todos los lujos, todos los placeres, toda la vanidad, toda la basura de la vida. Quizás teníamos todo, pero por dentro estábamos podridos. Por dentro teníamos esa tristeza que no nos dejaba vivir. Los huesos de nosotros estaban totalmente totados por dentro. Y ese Jesús es el único que pudo transformar nuestra vida. Cuando nosotros cerramos esa obediencia, cerramos ese camino a esa obediencia de Jesús, es donde todo se complica. Pero cuando tú eres obediente y tú sigues conforme a está escrito, el llamado que tú tienes y lo que Dios te envía a hacer, no hay nadie que pueda detenerte. Si usted se fija en la Biblia completa, desde que empieza hasta que termina, todo hombre de Dios que tenía un propósito, tenía un llamamiento y tenía un mandato. Ningún hombre, ustedes me corrigen, ningún hombre fue llamado y no se le dejó una asignación. Díganme uno. ¿Qué hombre fue llamado por Dios y Dios no le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer aquello? Todos tenían una asignación y todos pasaron procesos difíciles. ¿Tenemos todos una asignación en este momento? Todos tenemos una asignación en este mundo. Yo creo que todos tenemos una asignación en este mundo. Pero no estamos dispuestos a sopesar el tema del ego ni las cosas que nos componen. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Es como aquel rico. Yo guardo todos los mandamientos. Yo hago todo. Yo cumplo la ley. Yo estoy bien delante de ti. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, maestro? ¿Qué hizo? ¡No quiso! ¿Cómo le llamamos a eso? Desobediencia. Ahora, le pregunto yo a usted, Blanca, ¿cree usted que si este hombre hubiera obedecido a Jesús cuando Jesús lo envió a vender todo y a dárselo a los pobres, Dios no le iba a multiplicar
Totalmente. Muchísimo más de lo que tenía. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio. La Biblia dice que el que da al pobre le presta a Dios. Y cuando tú prestas, tú estás prestando. Y Dios paga, y paga bueno. Entonces, nosotros debemos de aprender a vivir en obediencia. No importando lo que Dios nos mande a hacer. No miremos el por qué, sino el para qué. Hay un punto muy importante. Pablo estuvo preso, pero Pablo no miraba que estaba preso, ni tampoco se cuestionaba y decía, ¿por qué yo estoy preso? ¿Por qué me pasa a mí? No, ¿para qué yo estoy preso? Podemos ver la vida de José también. Estaba preso José. Los sueños que tuvo eran de que él iba a reinar, de que él iba a gobernar por encima de sus hermanos. Estaba preso, pasó 1000 procesos. Nunca abrió su boca para cuestionar, para maldecir, ni nada por el estilo, sino que el hombre guardó silencio, fue obediente y al final del día terminó donde él tenía que terminar. Y a mí me llama mucho la atención, Jensi, de la vida de Abraham, es la obediencia de Abraham, de creerle a Dios no importando los retos, de creerle a Dios no importando lo que tenía que dejar, como dijo Jensi, desde atrás. Y aún así, Dios todavía dándole promesa, pero todavía dejándole un mandato. ¿Cuál es el mandato que nosotros tenemos de parte de Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios ha desatado sobre nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Dios entregarnos eso que Dios quiere entregarnos? Dios siempre quiere bendecir a sus hijos, pero siempre tenemos que tener ese acto de obediencia. Y cuando hablo de obediencia, hablo de no negarnos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque podemos ser desobedientes de otra manera, de otra área, y un error en tu vida no determina tu destino profético. Pero cuando tú le pones un paro totalmente a aquel mandato que tú tienes de parte de Dios para lograr esa asignación profética, entonces hay un grave problema y un mal resultado, porque estás siendo desobediente a lo que Dios te ha llamado. Y eso a mucha gente le puede costar hasta la vida.